La campaña electoral que este jueves terminará oficialmente ha estado acompañada de denuncias de ataques contra la oposición, también de ventajismo por parte del chavismo y la más reciente, el abuso de las autoridades electorales contra los periodistas. Este miércoles el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que el CNE está obligando a periodistas y medios internacionales a que firmen una carta que les dificultaría el libre ejercicio durante las elecciones. Bajo la mirada vigilante del libertador Simón Bolívar plasmada en una calle de Caracas, miles de venezolanos esperan que llegue el domingo para acudir a las urnas y escoger a su nuevo parlamento para los próximos 5 años. Son unas elecciones en las que la violencia se ha convertido en protagonista, con un candidato opositor asesinado en pleno acto proselitista y una serie de denuncias de ataques contra los opositores detractores del chavismo. No tengo la duda que es un atentado contra mi vida y contra la vida de mi equipo. Las polémicas advertencias del presidente Maduro también han hecho parte de esta carrera electoral, desde el ganar como sea. Ganar como sea, que triunfe la paz como sea. Pasando por la unión cívico-militar. Yo gobernaría con el pueblo, siempre con el pueblo y en unión cívico-militar. Hasta este polémico mensaje a la oposición. Ustedes pónganse a rezar, oligarcas de la derecha, porque la revolución triunfa el 6 de diciembre. Pónganse a rezar desde ya, para que haya paz, tranquilidad, y ustedes se quitan eso de encima. Según denunció el líder opositor y ex candidato presidencial Enrique Capriles, Maduro puede querer dar un golpe de Estado para retener el poder. Pero Nicolás Maduro no solo tiene frases con tinte ofensivo contra sus opositores en Venezuela, también sus exabruptos han traspasado fronteras y tienen como blanco importantes líderes mundiales como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien recientemente condenó los hechos de violencia en Venezuela. Bueno, yo espero una rectificación, si es que le queda algo de ética y moral, de la basura de Luis Almagro. Con el perdón de la basura, pobrecita señora basura, que la compare con Almagro en la OEA. El mismo calificativo utilizó contra el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, quien en una carta había cuestionado el tema de los presos políticos en Venezuela y exigido respeto a los derechos humanos, así como a las libertades democráticas. Por ahí salió Rajoy otra vez hoy. Una basurita. Estás de partida, Rajoy. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa advirtió que el chavismo está obligando a los periodistas extranjeros que van a cubrir las elecciones a firmar una carta que constituiría censura a la libre información. Las denuncias sobre campaña sucia también han sido parte de la ruta electoral. La Mesa de la Unidad Democrática, que aglutina a partidos de oposición, ha denunciado al movimiento Minunidad, que pregona ser detractor del chavismo pero cuenta con candidatos abiertamente chavistas. Aseguran que es una estrategia para confundir al electorado, incluso que utilizan imágenes del líder opositor encarcelado, Leopoldo López. En nuestros estudios en Washington, D.C., señor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia, el presidente Nicolás Maduro tiene actualmente una ley habilitante que le ha aprobado esta asamblea, la actual, de mayoría chavista. Esta ley habilitante le permite emitir decretos con fuerza de ley, un presidente que emite leyes. Y esto va, por lo menos, hasta que termina el periodo de la asamblea. Si llega a cambiar la asamblea por otra nueva, y la asamblea nueva tiene oposición, pues seguramente las leyes chavistas van a ver un obstáculo. Señor Berzaín, ¿me escuchó? Hola. Sí, yo lo que quiero reiterarle es que primero, estas no son denuncias, no son sospechas, son constataciones del ejercicio dictatorial de una dictadura que es la dictadura de Nicolás Maduro, que además es una sucursal de la dictadura castrista de Cuba. Lo que estamos viendo en el gobierno de Maduro es la defensa desesperada de un régimen que no es democrático, en el que la amenaza, la violencia, el crimen, los presos políticos, los asesinatos, no son sino herramientas del ejercicio de ese proceso dictatorial. Esa es una cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda
es un pueblo cansado de esos atropellos, un pueblo sufrido y víctima de esa opresión que además tiene guerra externa porque es un proyecto transnacionalizado, no es un proyecto venezolano, es un proyecto castrista, un pueblo venezolano que se defiende como puede a costa de sus muertos, a costa de sus presos políticos, a costa de sus exiliados y que tiene este domingo la gran probabilidad de ganar porque se ha de volcar masivamente a las calles a votar y a reclamar por su libertad. Este es el tema. El tema es que este es el momento en que el mundo libre, la prensa libre que está siendo coaccionada, como se acaba de demostrar, inclusive la prensa internacional por la dictadura de Maduro, respalden al pueblo venezolano dándole cobertura de movilización, haciendo lo que ustedes están haciendo en este programa, permitiendo que el mundo se informe, porque Maduro no tiene legitimidad de presidente, Venezuela hoy día no es una democracia y la elección de este domingo es un proceso de liberación del pueblo venezolano que hay que respaldar con prensa libre internacional, con democracia internacional y con el respeto de los principios y valores de defensa de los derechos humanos que son fundamentales. ¿Usted qué opina, ex embajador Vallarino? Mire, yo creo que hay que estar preparado para todo lo que pueda suceder el domingo. Los panameños que tenemos experiencia de haber asistido a elecciones bajo una dictadura, tenemos el antecedente de que incluso unas elecciones fueron anuladas, pero el pueblo siguió luchando y en base a la solidaridad internacional. Por eso creo que es importante hacer un llamado a todos aquellos países que están permaneciendo en silencio ante hechos tan graves, que se están violando principios universales de derechos humanos, para que estén un poco más pendientes. Y ojalá que no tenga que reaccionar la comunidad interamericana frente a más arbitrariedades que se puedan cometer en Venezuela. Confiemos y roguemos a Dios de que efectivamente se cuenten los votos y con la confianza de que efectivamente se pueda seguir fortaleciendo este sistema democrático, a pesar de todas las muestras que ha habido de autoritarismo. Hay que seguir luchando y por eso exhortamos al pueblo venezolano a que concurra a las urnas, que quizás es la mejor manera de poder seguir luchando por el futuro de ese país. En Miami, Fabiola Colmenares, dirigente nacional de Voluntad Popular, estas democracias neoliberales, los populismos posmodernos o el socialismo del siglo XXI, como se hacen llamar, logran convencer a una buena parte de la comunidad internacional de que son regímenes democráticos, donde hay una asamblea nacional, donde hay unas elecciones, donde el próximo domingo va a haber una fiesta democrática. Pero ¿qué pasa si gana la oposición? ¿Usted cree que se va a caer una máscara? Bueno, tienen los últimos años, las últimas acciones que ha tenido el dictador contra la oposición, creo que ha sido evidente que se ha desenmascarado frente a Venezuela y frente al mundo. Yo escuchaba el resumen de tus videos y es una vergüenza nacional el lenguaje, el léxico con el que se expresa alguien que ocupa un cargo de esa envergadura. Y no son 17 atentados, ellos tienen 16 años atentando contra la decencia de los venezolanos, contra la paz de los venezolanos, contra la prosperidad, contra la vida de los venezolanos. El nivel de inseguridad que vivimos en nuestro país es insostenible y eso lo sabe la mayoría de los venezolanos. Por eso esa frase que habló tu invitado me la robo, porque efectivamente ese día será un día fundacional para nuestro país, será un día de rescatar la democracia y de demostrarle a él, al régimen, a sus lacayos y a todos ellos y al mundo que en Venezuela la decencia se va a imponer, que el cambio viene, que nada lo detiene, pero sobre todo el cambio de sistema comienza a partir del 7 de diciembre. Esa es nuestra esperanza y la invitación a todos los canales como ustedes, a los que nos ven a través de tus cámaras, es
pedirles que nos sigan a través de @InfoVenezuela6D y que se comuniquen ese día, que estén los ojos puestos sobre nosotros para que nos ayuden a comunicar cualquier incidencia, cualquier evento que pase ese día. Venezuela necesita del apoyo de todos ustedes, de la comunidad internacional, de la prensa internacional, del apoyo de la gente decente, de la gente que valora principios y rescata y anda por el país, por el mundo, defendiendo principios democráticos. Eso es lo fundamental para nosotros ese día. Sí. Señor Berzaín, con la Asamblea Nacional de Venezuela pasa algo muy particular, y es que hace mucho tiempo no ha tenido un poder significativo la oposición allí. En una primera instancia, en protesta, decidieron ninguno de los opositores postularse a la Asamblea Nacional Venezolana, y esto permitió que la Asamblea tomara puestos rojos. Luego, la Asamblea participó, pero no logró la mayoría. Y aún así, el presidente tenía leyes habilitantes o superpoderes. En esta ocasión, después de mucho tiempo, podría pasar algo diferente. ¿El régimen chavista puede contemplar una alternatividad para mostrar que es democrático? Bueno, lo que está aquí en disputa es simple y llanamente la pérdida de poder de la dictadura venezolana por la crisis económica, la crisis política, la crisis social, la crisis de seguridad, la sospecha de narcoestado, esa crisis que ha destrozado no solo la democracia, sino el Estado y la economía venezolana. Hay un cansancio en el pueblo venezolano, y más allá de las maniobras, de las leyes infames, de la manipulación de una pseudodemocracia que ha hecho la dictadura venezolana con la franquicia castrista, lo que pasa hoy día en Venezuela es que el pueblo venezolano quiere recuperar su libertad para reencaminarse en un proceso verazmente democrático. Esa es la importancia de la elección del domingo, que más allá de ser una elección de la Asamblea, como lo ha dicho el colega de Panamá, es un referéndum a favor de la democracia y de la libertad y en contra de la dictadura. Es un referéndum a favor de un nuevo rumbo de independencia en Venezuela frente al intervencionismo castrista que dispone no solo del petróleo y la economía venezolanas, sino también de la libertad de los venezolanos. Es un acto fundacional, es un momento de quiebre en el cual, más allá de la importancia de lo que es la Asamblea Nacional, que tiene importancia, el centro vital de la votación es la recuperación de la democracia y la libertad frente a una dictadura que está plenamente puesta en evidencia y que no puede disfrazar más su ferocidad, su violencia y su actitud de violación a los derechos humanos frente al mundo libre que lo está señalando con el dedo. Vamos a hacer una pausa a comerciales. Ya regresamos. A propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a ustedes, a los televidentes, si creen que la preocupación que manifiestan algunos líderes internacionales frente a lo que está pasando en Venezuela va a ser suficiente para que el chavismo garantice que haya transparencia en los comicios del 6 de diciembre. Pueden seguirnos respondiendo a las cuentas de Twitter. Vamos a leer algunos mensajes que nos llegan a esta hora de televidentes. Williams Millán dice: no, un gobierno de corruptos no respeta las reglas del juego. También escribe Marianne, opina: hay que esperar y ojalá que salgan los resultados que se piensan. También escribe Verónica Hernández: muchos líderes latinoamericanos han usado todos estos años el preocupado como única respuesta. Dan vergüenza. Hacemos una pausa en el programa La Noche y ya regresamos para las conclusiones de este programa a propósito de las cruciales elecciones que tienen los venezolanos este domingo para definir su futuro en la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.